veamos como tal la temática. A ver, ¿sí me ven la pantalla? No, señor. Sí, No, señora. señora. ¿La ven ahora? Sí, Sí. señora. Sí, Listo. señorita. Sí, Ya. señora. Entonces, acá ya terminamos de ver lo que fueron los receptores del cuerpo. De relación. Acerca, ya estábamos hablando de lo que era la función de relación como tal en el organismo, que es la manera en cómo nuestro cuerpo va a reaccionar frente pues a los estímulos que le estamos otorgando desde el medio, ¿cierto? Ya vimos lo que era la coordinación nerviosa, que constaba de 4 partes fundamentales, en donde estaban inmersos los receptores, que son los principales que van a obtener como tal la información del medio, luego a ser transportados por las vías aferentes hacia los centros nerviosos, luego en centro de elaboración se va a generar como tal la respuesta y en vías eferentes van a efectuarse como tal mediante los músculos y las glándulas, se van a ejecutar las respuestas. Entonces, hasta ahí quedamos la clase pasada. Ah, no, perdón. Alcanzamos a Hasta ver ahí. respuestas Hasta motoras ahí. frente a lo que el medio nos está mostrando, ¿cierto? Entonces, acá vemos que los animales no son los únicos que tienen tipos de respuestas motoras. Entonces, en ese sentido, vamos a pasar ahora a lo que es la coordinación química. Entonces, en esta coordinación química, vamos a ver que hay una producción de sustancias por órganos glandulares. Esto lo vamos a ver a mayor detalle cuando estemos tratando como tal sistema endocrino, ¿sí? Entonces, ese sistema endocrino está conformado por varias glándulas que van a generar hormonas que, como ya sabemos, son mensajeros químicos que tienen como tal una acción en los órganos debido a que va a poder generar en ellos que se desarrollen o va a poder generar algún tipo de respuestas, ¿cierto? Vamos a ver también que estas hormonas van a permitir que se estimulen o se inhiban algunas respuestas, dependiendo del estímulo que nosotros estemos interpretando. Nos quedamos en que las hormonas van a tener un tipo de respuestas lentas y prolongadas. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos en el desarrollo, en la maduración de nuestros órganos, ¿sí? Ellas van a tener una respuesta prolongada porque como tal esas hormonas cuando actúan no se va a desaparecer como tal la respuesta, sino que nuestro desarrollo va a ser permanente. Es decir, por ejemplo, cuando una mujer ya ha madurado sexualmente su útero, entonces la hormona llega y va a hacer que ese útero sea como tal apto para poder recibir una nueva vida, ¿cierto? Pero entonces esa respuesta no es que se va a ir, o sea, va a ser por momentos y ya se va a ir, sino que va a generar como tal un espacio adecuado que va a permanecer, ¿sí? En el tiempo. Ahora, vamos a ver también que esas glándulas van a tener un tipo de respuestas endocrinas y exocrinas. ¿Alguno de ustedes sabe a qué hace referencia cuando estamos hablando de endocrino o exocrino? No, ni idea. ¿De qué, profe? Cuando estamos hablando de endocrino y exocrino. Profe, endocrino es de los huesos, ¿no? Y el otro sí no sé. Exocrino, Eh, profe, pues no sé, pero si no estoy mal, la sigla sexo significa como exterior, no afuera. Sí, señor. O sea, tenemos que tener en cuenta estas partes acá. Cuando estamos hablando de exocrinos, es que va a ser hacia afuera. O sea, esas hormonas como tal van a salir. Y cuando estamos diciendo endo, ¿a qué haría referencia? Viene, o sea,
toca tener en cuenta como este principio de la palabra, como estas primeras 4 letras nos están indicando que es hacia adentro, ¿cierto? Entonces, endo de adentro y exo de afuera. Entonces, acá, por lo tal, la clase pasada, Lugo nos había explicado sobre el sudor, ¿sí? Que las plantas, por favor, desactivan micrófonos, es que se escucha mucho lo que está pasando en el fondo de cada uno. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de sudor, ¿sí? Estamos generando como tal un tipo de respuesta ¿sí? Exocrina, porque está como tal yendo hacia afuera a partir de las glándulas sudoríparas, ¿sí? Entonces, ya cuando estamos hablando de endocrino, es de sustancia, de las hormonas que van a actuar en el interior de nuestro cuerpo. Pero entonces, ¿cuál es la función general del sudor aquí? Podríamos ver que en un día muy caluroso, el sudor va a secarse en la superficie de nuestro cuerpo y va a generar un tipo de frescor, ¿sí? Como que nosotros nos vamos a refrescar. Ahora, acá, lo siguiente, vamos a ver que la coordinación química en las plantas va a ser desde varios puntos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que va a estimular como tal el crecimiento de las partes de la planta, va a inducir como tal a la floración, es decir, cada una de estas hormonas y coordinación química va a permitir que se vayan a formar las flores, porque como nosotros hemos visto, ya las plantas no vienen como tal con sus flores de una vez, sino que a medida que estas se van desarrollando. Chicos, por favor, los que tienen el micrófono encendido, por favor, apagamos. Listo, muchísimas gracias. Ahora, continuando. Acá, en cuanto a la floración, ahora vamos a ver qué formación de los frutos. Los frutos, al igual que todas las estructuras de la planta en un estado inicial, se encuentra. Veo, Eric, estás levantando la mano. Dime. Profe, hay una preguntita. Señor. Es que pues digamos que me acabo de conectar, la verdad no sabría decirle, no sé de qué están hablando la verdad. A ver, te contextualizo. Apaga el micrófono y te explico. Entonces, estamos hablando básicamente de la función de relación de los organismos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que los organismos no son solamente los animales, sino también las plantas. Pero, ¿qué quiere decir eso de la función de relación? Acá te voy a mostrar rápidamente que es la manera en cómo el cuerpo va a reaccionar a los estímulos que va a encontrar en el medio, ¿sí? Entonces eso es lo que queremos decir cuando dice... ¿Pero a qué cuerpo se refiere? Disculpa, no te escuché. ¿De a qué cuerpo? O sea, ¿el cuerpo humano o No, cuando estoy cualquier cuerpo? hablando de función de relación, estoy hablando a nivel general en cuanto a las plantas y en cuanto a los animales, ¿listo? Porque es que acá más adelante vamos a ver que la función de relación no solamente aplica para los animales, ¿listo? Entonces, en cuanto a la coordinación, acá que nosotros vemos, va a darse a partir de unas hormonas, ¿listo? Que pena con ustedes un momento. Ah, estamos. Entonces, El perro se puso agresivo. Pobrecito. entonces, chicos, en esos momentos, acá vamos a ver. Entonces, en estos momentos, la coordinación va a darse por el sistema endocrino y el sistema nervioso. Entonces, dependiendo de los estímulos que vamos a encontrar en el medio, vamos a generar tanto una respuesta que va a ser secretora o una respuesta motora. Cuando estamos hablando de una respuesta secretora,
es básicamente que se va a generar como tal una hormona o una sustancia, ¿sí? Y cuando estamos hablando de motoras, lo que nos permite es que se va a generar un movimiento en nuestras estructuras o en cuanto a las plantas, ¿listo? Acá rápidamente vamos a ver que una de esas respuestas motoras en las plantas pueden ser las nastias o los tropismos, que son movimientos que pueden ser prolongados o pueden ser cortos. Acá un ejemplo de respuesta motora rápida, cuando nos quemamos en la estufa, entonces tendemos a retirar la mano rápidamente. Acá en cuanto a la coordinación química, nos estaban hablando básicamente del sistema endocrino cuando genera hormonas como tal, ya dependiendo pues ya estas características que estimulan o inhiben son lentas y prolongadas, es decir, que perduran en el tiempo, y endocrinas que se van a dar en el interior del cuerpo o exocrinas al exterior. Ahora, acá, ya llegando nuevamente a la coordinación química, vamos a encontrar que todas las estructuras de la planta van a estar coordinadas por las acciones de las hormonas, ¿listo? Entonces, ellas van a permitir que se dé un crecimiento de las partes de las plantas, van a inducir como tal a la floración, porque vemos que las plantas cuando están en un estado inmaduro, no vienen como tal ya con las flores, sino que a medida que van creciendo se van desarrollando, y todo eso está regulado como tal por hormonas. Van a favorecer la aparición de las raíces y a impedir la caída de las hojas y los frutos. Entonces van a haber hormonas que van a hacer que esas estructuras permanezcan en los sitios adecuados y correspondientes a la planta. Por eso va a decir que va a impedir como tal la caída de las hojas y los frutos. Listo. Entonces, acá viendo más al detalle, vamos a ver 4 hormonas como tal que van a influir en el organismo de la planta. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que hay unas que se van a llamar auxinas, que van a determinar como tal el crecimiento. El crecimiento de la planta tenemos que tener en cuenta que no es solamente en cuanto a lo alto, sino también a lo ancho, ¿sí? Ancho, ¿en qué sentido? Cuando el tallo va creciendo, por ejemplo, cuando un árbol está creciendo, el tallo de él se va engrosando hasta que se convierte en un tronco como tal, ¿sí? Lo mismo pasa con las otras plantas. Adicional a eso, longitudinalmente, cuando va creciendo, de esta manera, ascendentemente, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que se refiere cuando estamos hablando del crecimiento. Hay otro tipo de hormona que se llaman las giberelinas, que van a inducir como tal a la germinación de la semilla. De tal manera como lo vemos así rápidamente en la imagen. Profe, Señor, ¿quién me está hablando, señor? no me preguntes por nada, pero es que se le está cortando. ¿Se Yo, está Eric. cortando? ¿Todos me escuchan? Sí, señora. Sí. Ok. Listo. Profe, se le escucha bien. Para mí se le escucha bien. Ok, No se listo. le entiende, profe. De pronto creo que toca que cambies de lugar porque pues no sé cómo poderte ayudar, porque si los demás me dicen que se escucha bien, de pronto la falla del internet viene siendo desde el lugar donde te encuentras. ¿Listo? ¿Todos me escuchan bien? Sí. Señora. Ok. Sí, señora. Entonces, para que por favor, Eric, trates de encontrar un lugar en donde la señal no se entrecorte tanto, ¿listo? Entonces, en cuanto a las giberilinas, dice, inducir a la germinación de la semilla. Ellas son las que van a potenciar de que a medida del tiempo se vaya generando las raíces y los tallos y las primeras hojas que van a dar origen a las siguientes. ¿Listo? De esta manera hasta que ya llegamos como tal a la planta formada. El ácido abscísico, detención del crecimiento del tallo. Entonces, cuando estamos hablando de la detención, estamos hablando como lo estábamos viendo acá, de alguna manera,
cuando estamos hablando de la inhibición, ¿cierto? Inhibición es como impedir, como controlar, como pausar de alguna manera Dime, Santiago. No, qué pena, profe. Ya no. Listo. Entonces, acá, bueno, estábamos en el ácido abscísico, ¿sí? Esa es la hormona que se va a encargar como tal del crecimiento del tallo, de inhibir, perdón, el crecimiento del tallo. Y las citocininas son incrementar el ritmo del crecimiento celular. Cuando nosotros hablamos de incrementar el ritmo de crecimiento celular, estamos haciendo referencia como tal a la mitosis de las plantas, ¿cierto? La mitosis, recordemos que era cuando una célula madre se va a dividir en dos hijas que va a tener exactamente la misma cantidad de información genética y la misma cantidad de estructuras y demás, ¿cierto? Esas son las que permiten a los organismos como tal generar crecimiento en sus tejidos y por lo tanto generar crecimiento en sus estructuras. Vi que alguien me levantó la mano, pero no alcancé a ver quién era. ¿No? ¿Nadie? Juan Diego Contreras levantó la mano, señor. Profe, ¿será que me puede volver a explicar eso? Es que no le entendí muy bien. O sea, eso ayuda al incremento. No le entendí bien, profe. ¿Será que me lo puede volver a explicar? Sí, pero ¿cuál de todas o todas? El último, el citoclinina. Ah, no, Bueno, es que el último. no he terminado de explicarla, pero listo, ya lo vuelvo a retomar. Entonces, en cuanto a las citocininas, decimos incrementar el ritmo del crecimiento celular. No todas las especies de plantas y animales como tal van a tener el mismo incremento en cuanto a sus células a través de la mitosis de una misma manera. ¿Por qué? Hay que ver los factores ambientales, cómo están influyendo, hay que ver como tal la genética del mismo organismo, entonces eso va a determinar la rapidez con las que se van a generar las células, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que hace referencia, incrementar el ritmo, o sea, la velocidad en la que se van a dividir las células, ¿sí? Entonces, acordémonos que cuando estamos hablando de esa parte de división celular, estamos hablando como tal de las células somáticas, es decir, las que van a conformar el cuerpo, la estructura. Entonces, estamos hablando de que una célula madre va a dar lugar a dos células hijas como tal, que van a tener la misma información genética, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a ver que dependiendo el tipo de planta o el tipo de organismo, animal también, se va a dar la velocidad con la que se van a dividir sus células, que van a permitir generar más tejidos. ¿Listo? Ahora, ya teniendo en cuenta como tal toda esa introducción que ya vimos de la función de relación, de como tal que las plantas también van a reaccionar al medio y demás, vamos a ver fuertemente el sistema nervioso, ¿sí? Entonces el sistema nervioso es bastante extenso en cuanto a su contenido. Entonces vamos a iniciar primero viendo generalidades y luego vamos a ir ahondando más en cuanto a las explicaciones. ¿Listo? Entonces, Neurona, sistema, controlar y por favor, desactivamos los micrófonos. Entonces, acá, el sistema nervioso va a presentar como tal una unidad funcional y estructural, ¿cierto? Entonces, esta va a ser la neurona como tal. La neurona es la célula que va a conformar el tejido nervioso, ¿sí? Entonces, va a presentar una forma estrellada. Permítanme, yo les muestro una neurona a los que no están familiarizados. Listo, entonces. ¿Están viendo la pantalla? Pues, profe, se ve la pantalla, pero en el sistema nervioso.
Listo, espérame, la vuelvo a compartir. Listo. Esta es la neurona. ¿Listo? Como vemos acá en esta imagen, es una célula normal igual a todas, pero va a tener unas características diferentes. En el sentido en que acá en su citoplasma, ¿sí? Acá en su membrana, va a presentar unas prolongaciones. Esas prolongaciones se van a llamar dendritas. ¿Listo? Como tal, nosotros tendemos a ver que la célula es redondita y pues así va a ser en todos los tejidos. No. Entonces, dependiendo el tejido que esté conformando, va a tener unas características diferentes. Acá como tal, las características de la neurona tienen unas prolongaciones, ¿sí? Que van a poderles permitir comunicarse entre otras neuronas y poder transportar como tal los estímulos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que había como tal algo que se llamaba el potencial de acción cuando estábamos viendo las características de los receptores? Estábamos viendo exactamente en la excitabilidad? Entonces, cuando decimos que hay un potencial de acción, eso hace que las partes de la neurona, por ejemplo acá en esta parte, se va a intercambiar las cargas eléctricas, es decir, que si en su interior había una carga eléctrica positiva y afuera había una negativa, entonces a medida que va pasando el impulso rápidamente se va a generar un cambio y se van a invertir esas cargas. Entonces, cuando se da eso, es porque hay un impulso eléctrico que está atravesando como tal la membrana. ¿Listo? Entonces, estas son las neuronas. Básicamente van a presentar una forma estrellada, ¿sí? Esta es básicamente la forma. Y acá ya va a tener otras estructuras como tal, el axón, los nodos y demás. ¿Listo? Pero pues esas las vamos a ver más al detalle, sus funciones, más adelante. Listo. Veo que alguien me levantó la mano, pero no sé quién fue. Fui yo, profesora. Señor, Profesora, disculpe una pregunta. Si se acaba la reunión, volvemos a entrar, ¿cierto? sí, señor, Ah, ya no, les señora. había Muchas dicho gracias. que cuando hay bloque ya toca conectarnos las 2 horas, ¿listo? Entonces, volviendo acá, voy a volverles a compartir las diapositivas, perdón. ¿Listo? ¿Están viendo las diapositivas? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Entonces, esa es la unidad funcional, la neurona, porque como tal, su estructura permite transportar el impulso eléctrico, ¿cierto? Ahora, básicamente la función global es controlar y coordinar. Entonces, cuando estamos coordinando, es decir, todos nuestros sistemas, todos nuestros órganos están funcionando en pro de una respuesta. ¿Listo? Ahora, rápidamente acá, vamos a ver que el sistema nervioso como tal, vi que alguien me levantó la mano. ¿Quién fue? ¿Va a decir algo? Bueno, entonces, el sistema nervioso como tal se va a dividir en dos. Uno que se va a llamar sistema nervioso central y el otro es sistema nervioso periférico. Pero pues por hoy nos vamos a centrar en el sistema nervioso central. Vamos a encontrar que ese sistema nervioso central está formado por dos partes fundamentales, ¿sí? Dice encéfalo y médula espinal. Entonces acá en la imagen como tal podemos ver, encéfalo es toda esta parte de acá arriba. Es lo que conocemos como tal el cerebro. Nosotros muchas veces pues tendemos a confundir que pues el cerebro está solo, entonces cuando hablamos del cerebro se nos olvida pues digamos que el bulbo raquídeo y todas estas partes. Entonces cuando estamos hablando del cerebro, cuando estamos hablando del encéfalo como tal, tendemos a confundir que es solamente el cerebro, ¿sí? Pero no.
Entonces, cuando estamos hablando del encéfalo, estamos hablando de todas estas estructuras que lo conforman. Entonces, acá, más al detalle, vamos a empezar a ver que hay unas estructuras que van a ayudar a proteger como tal el cerebro de digamos, los posibles contracciones, posibles lesiones que se puedan presentar. Principalmente el cráneo, ¿no? Acá vamos a ver en esta parte, el hueso, ¿sí? Primero acá nuestro tejido, la piel, tejido epitelial, que es el que nos va a permitir resguardarnos, como protegernos de las acciones del medio, de las condiciones ambientales, ¿listo? Acá, luego vamos a ver estas dos membranas, que son los aponeurosis y el periósteo, pero acá como tal vamos a ver el hueso, que es ya como tal lo que va a conformar el cráneo, ¿cierto? Entonces, todo esto es en esta parte que nos va a cubrir el cerebro, pero vamos a ver que hay unas 3 membranas en especial que están recubriendo como tal el cerebro, que están permitiendo como una amortiguación en cuanto al cráneo. Entonces se van a llamar meninges. Las meninges son unas membranas, véanlas acá, que van a cubrir como tal el cerebro, ¿sí? Que es parte del sistema nervioso central. Entonces, en su orden vamos a encontrar dura madre, aracnoides y pia madre. Son esas 3 las capas que se van a denominar como tal meninges que van a proteger al cerebro. ¿Listo? Ahora, acá vamos a empezar a ver parte por parte de el encéfalo. Entonces, primero, vamos a estudiar como tal el cerebro. Entonces, acá, el cerebro, vamos a ver que hay una característica, bueno, varias características en especial. Como tal, va a ser voluminoso. Cuando estamos hablando de voluminoso, es que va a ser un órgano grande, ¿no? Entonces, vamos a ver que está en el interior del cráneo como tal y va a estar dividido por 2 hemisferios, ¿sí? Acá vamos a ver los 2 hemisferios y hay una característica particular del cerebro que se va a llamar cisura interhemisférica. Entonces vendría siendo esta línea roja, la estaría representando. Si ven que nuestro cerebro prácticamente está dividido en 2 partes, entonces no es que digamos esté separado, sino que hay como tal un hundimiento, como una hendidura, como un canal que se forma ahí, ¿sí? Entonces eso es lo que se va a conocer como la cisura interhemisférica. Entonces, en cuanto a la superficie del cerebro, la vamos a conocer como tal, como la corteza cerebral. Entonces, ustedes si ven acá estas lineecitas que se forman, ¿sí? Que es muy similar como si nosotros estuviéramos viendo nuestros intestinos de pronto. Esas lineecitas, esos plegamientos, se van a llamar circunvoluciones, ¿sí? Esas circunvoluciones son las que van a formar estas estructuras. ¿Listo? Entonces, todo esto va a ser de un color grisáceo. Entonces, por eso estamos hablando como tal de una sustancia gris. Entonces, ahora, ya teniendo en cuenta las características generales como tal del cerebro, que es esta parte que ya acabamos de explicar, ahora vamos a pasar como tal al cerebelo, que viene siendo esta parte. Entonces, acá, en esta parte, vamos a encontrar que hay vías sensitivas y vías motoras. Acá se va a generar una integración, es decir, las va a conectar, porque de esta manera
es que se va a poder generar una respuesta frente a los estímulos que nosotros estamos recibiendo del medio, ¿cierto? Entonces, por eso vamos a decir que va a ser el encargado de interpretar y de controlar. Entonces, él va a ser el que hace que los nervios que vienen desde los receptores, que van a ser vías sensitivas, se van a conectar con las vías motoras, que son las encargadas de conectarse también con los órganos efectores. Cuando decimos órganos efectores, son los que van a desarrollar, van a generar como tal una respuesta frente a lo que estamos observando del medio. ¿Listo? Chicos, se nos va a cortar la clase, entonces por favor nos volvemos a conectar ahorita tan pronto se nos acabe. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, vamos a ver que su función